Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, aquí estamos un día más preparados para tener otro estudio bíblico. Continuamos como todos los días perseverando en la palabra de Dios. La palabra de Dios es necesaria, es que es tan importante. Cada día cuanto más la estudiamos, cuanto más meditamos en ella, más nos damos cuenta de la trascendencia que tiene. No solo porque ella misma lo dice, porque Jesús lo decía, porque la palabra habla de sí misma dándole esa relevancia, esa importancia que tiene, la necesidad de que abramos cada día la Biblia. Es una bendición tan grande pues que a veces no sabemos, no alcanzamos ni siquiera a comprender lo que eso representa. Pero aquí estamos, nosotros vamos a ir allí donde el Señor nos lleva, vamos a seguir perseverando en sus cosas. Y es un nuevo día, este es el día que el Señor nos permite tener la oportunidad de reunirnos otra vez en su nombre. Así que en primer lugar lo que vamos a hacer es una oración, le vamos a pedir al Señor que Él nos dirija y de esa forma confiar en que todo ahora estará bajo su control, todo estará en sus manos. Voy a hacer una oración, di amén si estás de acuerdo. Y comenzamos el estudio. Padre, muchas gracias, gracias por este tiempo en el que sabemos que tú estás con nosotros. Y gracias, Señor, porque si estás con nosotros es porque tienes algo que decirnos, tienes intención. Y te voy a pedir pues que tú estés guardando nuestros corazones, nuestros pensamientos. Venimos de este lunes, hoy es lunes, ya es por la tarde, noche aquí en España, hay hermanos que están en otros lugares que aún están con toda la mitad del día por delante. Y venimos ahí, pues cada uno vendremos con nuestros problemas, nuestras cargas, cada uno vendrá con sus preocupaciones, pero este es un tiempo especial, es un tiempo único, abrimos tu palabra. Y en esta hora más o menos que estamos juntos, pues todo lo demás ahora de pronto ya no importa. Ahora queremos escuchar tu voz, queremos desconectar de las preocupaciones y las prisas, las distracciones y poner nuestro corazón dispuesto a escuchar y recibir lo que tú tengas que decirnos. Háblanos porque lo necesitamos, necesitamos tu consuelo, necesitamos tu corrección, tu reprensión, tu exhortación, necesitamos seguir aprendiendo. Tú eres nuestro Dios, Señor, gracias por ser tan bueno. ¿Qué podemos decirte, Señor? Nunca las palabras son suficientes para poder expresar todo lo que eres para nosotros. Guíanos, Señor, dirígenos, que todo lo que podamos hablar sea de bendición para tu iglesia, para edificar tu iglesia. Háblanos tú a cada uno, danos la sabiduría para entender y para que después todo esto llegue a nuestra vida, a la práctica. Te agradezco muchísimo por todos mis hermanos que están ahí conectados. Gracias porque Beatriz se encuentra mejor y gracias, Señor, porque tú estás obrando con cada uno. Bendícelos. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, queridos, bienvenidos a todos. Como hemos dicho, vamos a continuar hoy con la serie de Tu Vida Nueva. Estuvimos ayer estudiando, pero hoy vamos a seguir, porque el tema invita a que hoy podamos no dejar pasar demasiados días, sino que continuemos. Estamos hablando, los dos últimos días, estamos hablando acerca de lo que significa dar lugar al diablo y de qué forma le podemos dar lugar. Ahí hemos estado hablando. Venimos del primer estudio, la seguridad de la salvación, sentirnos salvos. El segundo estudio seguimos hablando de esa salvación que es lo más valioso, lo más precioso que tenemos. Hablamos del perdón, de la importancia de perdonar, hablamos del pecado, de cómo hacer frente a la tentación, cómo lidiar con el pecado cada día, porque que seamos hijos de Dios no quiere decir que ya no tenemos conflictos con lo que significa la vida de la carne, del pecado.
Y después ahí nos metimos en la parte en la que consideramos a nuestro enemigo Satanás. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y tenemos una batalla, hay una batalla real ahí, que tenemos que saber, conocer, no ignorarlo. Y entonces estamos viendo cómo el diablo actúa. Vimos lo que la Biblia dice acerca de él, los nombres que se le dan. Esos nombres nos ilustran, nos identifican de cómo es su carácter y por lo tanto cómo actúa contra nosotros. Y después nos detuvimos 2 días más para hablar de lo que significa, según Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. ¿En qué le podemos dar lugar? Y ahí hemos estado hablando. Y hoy vamos a seguir, vamos a hablar de las artimañas del diablo, y también vamos a tomar una perspectiva ya más positiva, aunque esto que hemos hablado es necesario, evidentemente necesitamos conocer cómo actúa el enemigo para estar preparados y hacer frente en cualquier batalla. Siempre hay que ser previsores y conocer la estrategia del enemigo. Pero vamos a hablar hoy en la forma más positiva de la provisión que Dios nos trae, nos da para vivir en esa libertad y sentirnos libres también de las acechanzas del diablo. Y veremos la instrucción bíblica, lo que la Biblia nos enseña para poder vivir en victoria. Entonces, bueno, vamos a ir por partes. Y lo primero, como siempre, es mirar rápidamente los comentarios de los que habéis escrito en el chat en directo. Benito ha saludado, buenas noches, Benito, bienvenido. Miriam, buenas noches. Juan Bermudo, buenas noches. Yalicatu, bienvenida. Carmen Reyes, bienvenida, bendiciones, gracia y paz también para ti. Miguel Torres, bendiciones también para ti. Para Ana Rita, bendiciones. Juan Vázquez, buenas tardes, bienvenido. Ana Karina, buenas tardes, bendiciones. Elizabeth, ¿cuánto tiempo sin verte? Bendiciones. Hace un ratito que nos veíamos por internet, claro, porque Elizabeth está en Madrid. Y José Luis Calvo, bienvenido, bendiciones. Enoe, en la distancia, allí hasta Estados Unidos, un abrazo. Y bueno, ahí Ana Rita vuelve a escribir, dice, dando gracias al Señor por Beatriz. Sí, Beatriz está mejor. Y bueno, y agradecidos al Señor porque le hicieron el cauteterismo, esto de meter la sonda por una arteria por la vena femoral, y entonces pues le han dicho los médicos que no han visto ningún problema en el corazón, no hay nada, así que aún está como por diagnosticar de dónde vino esa situación del dolor de cabeza tan fuerte y todo lo que le ocurrió. Y bueno, parece que el cardiólogo, después de observar, cateterismo, después de observar que no hay ningún problema que se aprecie en el corazón, pues va a ser la doctora de cabecera la que va a continuar pues llevando el tema. Pero bueno, ya podemos dar gracias a Dios de que el corazón está bien, que es una cosa importante. Seguimos orando los unos por los otros, hermanos, siempre. Qué bueno formar esa piña, esa unidad de estar ahí juntos para poder apoyarnos en oración. La Iglesia nos enseña eso, la Biblia nos enseña eso, que la Iglesia tiene que estar unida, tenemos que estar ahí apoyándonos unos a otros, orad los unos por los otros, dice la palabra. Pero bueno, ahora vamos a ir a la Biblia, que la palabra de Dios es alimento para nosotros. Necesitamos escuchar la voz del Señor un día más, y como hemos dicho, seguimos ahí en esta parte de la realidad en la que nos encontramos, y es que como cristianos vivimos una guerra constante, una batalla constante. Y bueno, la Biblia nos habla de las artimañas que el diablo tiene para atacarnos. Quiero que recuerdes una cosa, no es que el diablo te tiene manía, no es algo personal entre el diablo y tú, es un problema con Dios. O sea, Satanás es enemigo de Dios, Dios lo desterró de su presencia. Satanás quedó humillado aquel día que pretendió ser como Dios, ¿no? Subiré hasta lo alto y seré semejante al Altísimo, dijo, y no sé qué imaginó, pero Dios es demasiado grande para que ni siquiera uno de los ángeles creados más especiales hubiese podido pensar o imaginar.
Y esa batalla que se origina en algún momento antes de que nosotros existiésemos, se prolonga a través de la obra y la creación de Dios. Como estudiábamos en Génesis el otro día, hemos terminado el capítulo 1, la creación, hemos empezado el capítulo 2 con la institución del día de reposo y vamos a llegar en breve a ese momento en el que Satanás interviene. Todo es nuevo, todo es bonito, todo es bueno. Dice en la creación que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera, pero ahí está el enemigo, ahí está Satanás tratando de hacer guerra contra las criaturas de Dios, ya que contra Dios no puede. Entonces ahí estamos hoy, después de ya tantos siglos, la batalla continúa, pero no te olvides de una serie de cosas que fueron ocurriendo, y la más grande, la más importante, es que cuando Cristo murió en la cruz, Él sometió bajo sus pies a todos los poderes, todos los principados y potestades, y los exhibió públicamente. Es algo que ocurrió a la vista de todos, y ahora Satanás fue derrotado. Podríamos decir que Él está ahí dando los últimos coletazos, está tratando de hacer todo el daño que pueda. Y a veces en la iglesia no se habla demasiado del enemigo, de Satanás. Yo no digo que haya que estar hablando de él. No, nuestro tema es Jesucristo. Como Pablo dijo, y no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Ese es nuestro tema. Satanás aparece cuando tiene que aparecer por ahí como secundario, porque es nuestro enemigo y tenemos que comentar. Pero el tema principal es Cristo. Podemos hablar de Satanás, pero el tema siempre va a girar en torno a que Cristo ha vencido. Él tiene la victoria, y la victoria es trasladada a nosotros. Nosotros ahora somos más que vencedores. Pero claro, la guerra está ahí, y como es una guerra, en todas las guerras hay sufrimiento, hay pérdida, hay confusión, y nos encontramos ya ahí en mitad de esta batalla, y por eso tenemos que conocer todas estas cosas. Mira, cuando tú analizas en Génesis capítulo 3 cómo Satanás actuó para engañar a Adán y Eva, su metodología, su forma es la misma a través de todos los tiempos. Es la misma en la que hoy también nos encontramos nosotros. Por eso tenemos que conocer bien la estrategia, la artimaña de Satanás, porque también hoy utiliza las mismas formas. ¿Y cuál fue? Bueno, pues la de sembrar la duda en cuanto a lo que Dios ha dicho. Ahí empieza todo el problema. Fíjate, el problema no es la enfermedad. El problema no es la crisis económica. El problema no es lo que otras personas tratan de hacer contra ti. Ese no es el problema. El problema estaría en nosotros si nosotros aceptamos la duda que Satanás trata de implantar en nuestra mente acerca de lo que Dios ha dicho. Y Dios ha dicho muchas cosas. Su palabra está aquí. Por eso cada día la estudiamos, por eso cada día venimos a la palabra y nos llenamos de ella. Porque el Señor, todo lo que nos habla es valioso y es importante para cada uno. Así que necesitamos tener presente siempre su palabra para que la verdad siempre esté destronando a la mentira. Y para que, como dijo Jesús, la verdad nos haga libres. Los problemas no están a nuestro alrededor, están dentro de nosotros. Es lo que Satanás quiere que tú creas. Entonces, cuando Eva cayó en la trampa, desobedeciendo a Dios, fue porque escuchó a la serpiente. El otro día estábamos leyendo textos que nos hablaban de eso. El papel del diablo es rugir como un león, andar alrededor nuestro, para atemorizarnos, para paralizarnos, para que nos convirtamos en presas fáciles, si se lo permitimos, claro. Y nosotros debemos rechazarlo y debemos resistirlo en el nombre de Jesús siempre. Vamos un momentito a ese pasaje que os acabo de citar de memoria. Eso está en Santiago capítulo 4, el versículo 8, pero hoy nos vamos a fijar en el versículo anterior, en el 7.
Santiago, capítulo 4, el 7, vamos a leer el 7 y el 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Notas los contrastes tan grandes que aparecen en estos versículos? Todo esto viene de un contexto, como todo lo que la palabra de Dios nos dice. El contexto está hablando de cuando nosotros decidimos hacernos amigos del mundo. La palabra amigo implica compartir, implica dedicación, implica estar participando de cosas en común. Por eso la palabra de Dios dice que no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Por eso dice ahí. Y en ese contexto es cuando dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En Primera de Pedro es cuando leíamos allí que él anda como un león rugiente alrededor mirando a quién devorar. Aquí se nos está llevando a otro tipo de instrucción. La palabra que aparece es resistir, resistir, y también someterse. A Dios tenemos que someternos, al diablo hay que resistirle. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces, y cuando digo a veces, me refiero igual a, tristemente, a muy frecuentemente, muchos cristianos han invertido el orden del versículo. Le resisten a Dios y se someten al diablo. Y yo sé que al decir esto así, más de uno dirá: no, pero someterse al diablo. Recuerda el contexto. O sea, yo no me puedo inventar lo que el versículo quiere decir. El versículo viene de lo que está diciendo anteriormente. ¿Y qué es lo que está diciendo anteriormente? La amistad con el mundo. ¿Recuerdas que en Efesios leímos que este mundo sigue la corriente conforme al príncipe de la potestad del aire? O sea, cuando Satanás viene a ti, viene con sutileza, viene con engaño, con múltiples artimañas, es lo que hemos estado viendo en estos estudios anteriores. Entonces, no es que el decir yo me someto al diablo es que le rindo culto y adoración a él. No, hombre, claro, se supone que si somos cristianos, entonces eso jamás podría ocurrir, es imposible. No se puede servir a dos señores a la vez. Pero precisamente por la sutileza y la astucia y el engaño del diablo, él arrastra al mundo, y el mundo no es consciente que está siendo arrastrado por la maldad de Satanás, pero es que muchos cristianos tampoco se dan cuenta. Amistad con el mundo, dice el texto. Oh almas adúlteras, ¿se entiende la palabra adúltera? ¿Verdad que sí? Claro, el adulterio tú te viene ahí a la mente en una cuestión de sexo. Pero es que la Biblia utiliza esas formas para ilustrar lo espiritual. La palabra fornicación, la palabra adulterio, en relación del creyente con Dios, es esa forma en la que les podemos estar traicionando a Dios. Dios es fiel con nosotros y en un pacto de fidelidad yo tengo que ser fiel también. Entonces, Dios me lo da todo. No se reserva ni una pizca de su inmenso amor. Cristo se dio enteramente por nosotros. Así que yo qué menos que puedo hacer que ser fiel a Él. Entonces cuando la palabra del Señor nos plantea situaciones como esta, lo más fácil para el cristiano es restarle importancia. Bueno, tampoco es para tanto. Igual el pastor está exagerando un poco. Amistad con el mundo, bueno, amistad. No todo lo que hay en el mundo es malo. Estamos en el mundo, tenemos que vivir la vida, ¿no?, aquí en este mundo. Y siempre se va a tratar de darle un poco la vuelta a lo que la palabra nos está diciendo. Pero ahí es donde tenemos que ser muy prudentes, porque quizás sin darte cuenta te estás sometiendo al diablo.
estás cediendo a sus engaños. Cuando decimos nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra... Sabes que en muchas iglesias esto se entiende muy mal, se entiende como que la guerra con Satanás consiste en andar reprendiéndole por todas partes. Hay iglesias donde se plantea esto de la guerra espiritual desde esa perspectiva. Y claro, en esas iglesias los hermanos aprenden y después tú los vas oyendo por ahí, van por su vida y van reprendiendo a Satanás por todas partes. Satanás te reprendo, porque maligno, sal fuera de aquí y tal, y andan reprendiéndolo por todas partes. ¿Tú qué crees que hace el diablo cuando oye todo eso? Cuando oye a un cristiano decir, Satanás te reprendo, que me estás siendo de estorbo. ¿Tú qué crees que hace el diablo? Igual hasta se ríe de los que actúan así, porque esa no es la forma de pelear la batalla espiritual. Cuando hemos estudiado la armadura de Dios, ahí te está hablando. Toma la armadura. ¿Y qué tomas la armadura? No estás tomando armas físicas. No está diciéndote la Biblia, písale la cabeza a Satanás. ¿Has visto vídeos de estos que hay ahí? Iglesias que están ahí en el púlpito y el pastor, y ahora yo piso la cabeza de Satanás y no sé qué. Y tú dices, vaya, ¿y eso para qué? No, hombre, si quieres hacer guerra contra el diablo, anda en santidad, en integridad. Adora a Dios, hónrale, predica su palabra. Ya sabes, ¿no? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Úsala. Es una guerra. ¿Y qué vas a usar en una guerra para pelear? Las armas. ¿Y qué armas tenemos nosotros? La palabra de Dios. Pues usa la espada. Protégete. ¿Con qué? ¿Con frases hechas? Como que y te ato, Satanás, y te reprendo. No. Con el escudo de la fe. Protégete con el escudo de la fe. Hay que madurar, hermanos, pero la madurez solo se obtiene sobre una vida de palabra de Dios, de Biblia. Solamente maduraremos si nos fundamentamos sobre la palabra. Solamente vamos a madurar si nuestro devocional está fundamentado sobre la palabra. Porque si no, entre ser un verdadero creyente y ser un puro religioso, hay una línea tan fina que es tan fácil desviarse, y en lugar de estar ahí ocupándote de lo que tienes que ocuparte y de la adoración y de la predicación y de honrar el nombre de tu Dios, estás ahí metido en todas las supersticiones, los rituales, y las iglesias cristianas al final se convierten en lugares en los que unos cuantos parece que están ahí para desarrollar sus sueños, sus metas. A muchos de los predicadores o profetas o apóstoles modernos, en su forma de hablar les vas a oír hablar en términos como mi ministerio, porque el ministerio que yo desarrollo, y te vas a dar cuenta de esos pequeños detalles de que siempre el yo es protagonista. Porque hasta que yo no llegué a este lugar, y ahora que yo estoy aquí, yo soy el que toma las decisiones, porque yo soy el pastor, no te olvides que yo soy el que el Señor ha puesto aquí al frente. El yo tiene que estar destronado. El yo tiene que quedar relegado a un segundo plano. Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Empezando por el liderazgo en la iglesia y siguiendo por todos los miembros. Cuando perdemos de vista qué es esa batalla espiritual, pues entonces entramos dentro de ese terreno del engaño del enemigo. Satanás nos engaña. A Satanás no le importa que tú andes reprendiéndole y que lo andes atando y que andes para aquí y para allá haciendo una especie de conjuros o no sé qué cosas. A Satanás le preocupa que prediquemos la palabra, que nos mantengamos fuertes en el Espíritu, llenos del Espíritu Santo. Ahí es donde estamos venciendo, ahí es donde estamos triunfando. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Muchas veces los creyentes nos preguntan,
¿Y cómo podemos resistir a Satanás? ¿Qué significa eso de resistir al diablo? Bueno, pues no cediendo a todo lo que él te presenta delante de tus ojos. No cediendo a los engaños, a sus trampas, cosas que te roban el tiempo, cosas que te impiden ocuparte de lo que es importante, las cosas que Dios te ha dicho. Mira, quiero ser muy práctico, que entendamos a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, si vosotros estáis aquí esta tarde escuchando este estudio bíblico, y yo os pregunto, ¿y por qué estáis aquí escuchando el estudio bíblico? ¿Qué me diríais? Bueno, pues para redimir el tiempo, si tuviésemos ocasión, pues podríamos escribir, interactuar, hablar, pero la horita se nos pasa muy rápido. Y entonces pues voy a imaginar un poco cosas que me podríais decir. Alguno me dirá, bueno, porque tengo hambre por la palabra de Dios, porque me siento bien ahí cuando sé que estoy junto con mis hermanos. Y aquí pasa algo hermoso, que de pronto, mira, hoy hay hermanos de Ecuador, de Estados Unidos, de la zona de Chicago, de Nueva York, hay de Francia, de la geografía española hay de diferentes lugares, hay hermanos de Perú, hay hermanos... Estamos ahí, eso es hermoso, que somos hermanos separados por miles de kilómetros, pero con un mismo espíritu. Estamos unidos. Y eso no quiere decir que todo 100% lo que yo digo estáis de acuerdo conmigo. A veces yo puedo manifestar una idea en la que tú te puedes quedar con dudas, con recelo y decir, bueno, no sé yo si realmente Víctor aquí... Pero puede ser algo puntual, pero en común yo leo vuestros comentarios, yo veo que siempre estáis los mismos y veo que un amén o esto no lo entiendo, o mira, y un hermano aporta algo, y estamos ahí, haciendo lo que se supone que tiene que hacer el cuerpo. Ahora estamos peleando la batalla. Si tú estás aquí es porque decidiste estar. No creo que nadie me escribiese y me dijese, pues yo estoy aquí porque estaba aburrido y no sabía qué hacer. No creo que nadie me diga eso. Nadie diría, pues estoy aquí porque siento que es una obligación. No me gusta estar, pero estoy a la fuerza. Creo que a nadie se le está obligando a estar aquí en este momento, en este tiempo. Y digo aquí como podemos decir en la reunión en la iglesia, en tu tiempo de oración. O sea, si tú estás haciendo las cosas como estar ahora en un estudio bíblico, es porque lo decidiste. Ahí te sometiste a Dios y ahí le resististe al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo te estaba dando otras alternativas, otras opciones. Mira, seguro que se te ha pasado muchas veces por la cabeza el hecho de decir, uy, es que no puedo ir a la reunión, no puedo venir al estudio, es que no tengo tiempo de tomarme mi devocional personal. Pero después sí que tenemos tiempo para ver nuestra serie favorita, para estar nuestras 2 horas o no sé cuánto en nuestras redes sociales administrando ahí todo. Después sí tenemos tiempo para ocuparnos de todas esas cosas que el mundo nos ofrece. Y aparentemente no es malo. Dices, no, yo es que yo no veo películas de satanismo, ni de sexo explícito, ni de extrema violencia. Yo veo películas, no son malas, yo veo series que no son... Claro, ese es el problema, de que aparentemente no es malo, pero cuando eso te priva de lo importante, entonces sí es malo. ¿Te acuerdas cuando se sucedió aquella escena en la que Jesús está en la casa de sus amigos Lázaro, Marta y María? Es un día muy especial. Es uno de esos días que personas como Lázaro, Marta y María anhelaban que llegasen. Imagínate tener un invitado como Jesús en casa. Nos alegra a nosotros, ¿verdad?, quedar para comer, tener invitados o ir como invitados. Nos gusta compartir esos momentos de comunión juntos. Pues ahora imagínate tener ese momento con Jesús. Que es Jesús el invitado para comer en tu casa. Se vino y se va a estar ahí unos días de descanso. ¡Uf! ¡Qué privilegio! Tener a Jesús a solas para ti, para poder hablar con Él y preguntarle cosas y escuchar sus palabras y sentir su mirada. ¡Uf!
Imagínate, ¿no? Pero es un día muy especial. Hay que tenerlo todo muy bien, todo hecho, todo limpio, todo preparado. Y ahí está, Marta, con su sentido de la responsabilidad, totalmente lógico lo que Marta está haciendo, es lo que cualquiera de nosotros haríamos. Estar ahí atareados preparando todo, que la comida esté todo bien hecho en su punto, la mejor comida para el mejor invitado, y que todo esté limpio, y que todo esté en la mesa puesta, y que todo esté... Pero María, ¿qué estaba haciendo? ¿Os acordáis? María estaba sentada a los pies de Jesús, mientras Jesús le estaba predicando, le estaba explicando. Y Marta de vez en cuando echaba una mirada y veía a su hermana sentada tan tranquila delante de Jesús escuchándole, y Jesús hablando con ella. Y ella atareada, Marta atareada, que no llegaba a todo, corriendo. ¡Ay, que se me pega esto! ¡Ay, que tengo que lavar estos cacharros! ¡Ay, que no sé qué! Y de vez en cuando echaba una mirada y veía a Jesús y a María allí, y unas sonrisitas, y Jesús explicándole, hasta que ya no se pudo aguantar. Y le dijo a Jesús, no a María: Maestro, ¿no te importa que yo estoy aquí atareada, que no llego a todo, y María no me ayuda? O sea, el reproche iba más para Jesús que para María. Es como cuando Adán y Eva en el paraíso. Adán, ¿qué has hecho? La mujer que me diste. Tú tienes la culpa, me la diste tú, pues será tuya la culpa, ¿no? Pues es Marta ahora la que le reprocha a Jesús, pero ¿no te da cuidado? Que estoy aquí y María ni tuvo la intención de decir voy a ayudar a mi hermana. ¿Y qué le dijo Jesús? No la reprendió, no se enfadó con ella, no se sintió ofendido. ¿Me está reprochando algo, Marta? No, le dijo: Marta, Marta. Yo me imagino el tono simpático de Jesús, ¿no? Quitándole fuego al asunto. A veces creamos problemas nosotros donde no los hay. Marta, Marta, ahí estás tan afanada, estás tan liada. Era como decirle: no te preocupes tanto, mujer, si soy yo, somos amigos. Si está mejor, y si no está tan bien la comida o algo, no pasa nada. Pero a dónde voy, ¿no? Le dice: estás muy atareada, muy preocupada, muy afanada por todo eso, pero María ha escogido la mejor parte. No quiere decir que lo otro era malo, no era malo, era bueno. Pero había algo que era mejor. Esa es la cuestión. Hay muchas cosas que tú puedes hacer durante el día, y no quiere decir que sean malas, que sean pecado. Estamos viendo los extremos, y aquí hemos visto, al leer el texto, hemos visto grandes extremos en lo que aquí dice. Pero a veces el problema está en lo que es más sutil, que no se ve tanto como un extremo. A veces no es que esto esté mal, la cuestión es que tengas la sabiduría para escoger siempre lo mejor. En todo momento escoger lo mejor. Satanás va a tratar de que no lo escojas, de que te afanes, te preocupes y pierdas de vista lo que es trascendente. Hay tiempo para todo, dice Eclesiastés. Tiempo para amar, tiempo para aborrecer, tiempo para llorar, tiempo para reír, hay tiempo para todo. Pero al administrar el tiempo es cuando tenemos que tener la sabiduría de saber dedicar a las cosas que importan. No siempre lo urgente es lo más importante. Lo más importante a veces no nos parece que sea urgente y por lo tanto lo declinamos, lo dejamos a un lado. Pero claro, después no se queda la cosa ahí en que, bueno, esto no es tan malo. A veces sí que es malo y nosotros tratamos de quitarle esa etiqueta de pecado. A veces hasta en nuestra forma de hablar. Cambiamos la expresión pecado por otras expresiones. Sí, reconozco que es un mal hábito. Mal hábito no, es un pecado. Una adicción, dilo por su nombre. Por naturaleza siempre tratamos de justificarnos a nosotros mismos y entonces vamos a restarle importancia a las palabras. Siempre vamos a, como decíamos el otro día, si alguien rompe una taza, dices: ¡hala, ya has roto la taza!
Pero si yo estoy ahora tomando esto y se me cae, digo, uy, se ha roto la taza, se ha caído. Siempre buscamos eso, justificarnos de una forma inconsciente. Tratamos de justificarnos. Pero en nuestra relación con Dios no podemos, a Dios no le podemos engañar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. Así que lo que Dios exige es sinceridad. Que vengamos a Él con sinceridad. Piénsalo. ¿Estás sometiéndote a Satanás? Recuerda, no es que estás haciendo misas negras o estás ofreciendo sacrificios al macho cabrío, no. Someterse a Satanás puede ser simplemente ceder al materialismo, ceder a horas y horas y horas de diversión o entretenimiento que te roban el tiempo y te privan de cosas importantes. Estar sometiéndote a Satanás puede ser simplemente eso, dejarte llevar por la corriente de este mundo. Aceptaste lo que el mundo te ofrece y la corriente te llevó. Y cuando te das cuenta, ya estás allí, no sé cuántos kilómetros te llevó la corriente. Resistid al diablo. Y esa palabra a los cristianos no nos gusta, porque resistir es desagradable. A veces es más fácil dejar que la corriente te lleve. Resistir puede ser algo que desgaste. El resistir puede ser algo que te obsesiona, te genera una carga. Y digo puede ser porque no debería ser. ¿Sabes dónde está el problema? En diferentes estudios vuelve a salir la misma idea. Y ahora ha vuelto a salir, así que otra vez voy a decirlo. ¿Sabes dónde está el problema? Precisamente en lo que yo interpreto con resistir. Porque quiero que te leas el versículo y que lo dejes en el orden en el que está. ¿Qué dice primero? ¿Resistid a Satanás? No. Lo primero que dice es someteos a Dios. Y después dice, y resistid al diablo. Ese es el orden. Para resistir al diablo tienes que estar bajo la llenura del Espíritu Santo. Tienes que estar bajo el control de Dios. Te has tenido que someter a Dios. Dios no te va a violentar, no te va a obligar a hacer nada que tú no quieras. Dios estableció una relación de amor entre tú y Él. Entonces Dios siempre espera que tú te des cuenta, después de tantas veces que Él te habla, que te busca, que sale a tu encuentro, que te des cuenta y digas, Señor, es verdad, estoy fallando aquí, ayúdame. Como decíamos el otro día en el estudio de hermenéutica, Señor, que un motivo de oración, ¿no? Señor, dame, ayúdame a que yo cada día ame más tu palabra. Te estás sometiendo a Dios, porque estás abriendo la puerta de tu vida, de tu corazón, y le estás invitando que Él actúe, que intervenga. Señor, te necesito que me des fuerza para encontrar ese momento de decir no a estas cosas que el mundo trata de presentarme y distraerme y confundirme, y ayúdame para que siempre tenga la sabiduría de encontrar el momento para estar en tu presencia, delante de ti, en comunión con mis hermanos, llenándome de tu palabra. No puedes resistir al diablo por tus propias fuerzas. No puedes. No es porque el diablo sea muy fuerte. Él tiene su poder. Él tiene sus capacidades. Tiene sus artimañas y sus engaños y todo. Pero el diablo cuenta con algo que es lo que a nosotros nos supera, que es nuestra debilidad carnal. Pablo en Romanos 7 dice que hay una ley en nuestra carne que es la ley del pecado. Y eso es lo que Satanás usa. Por eso, con tus propias fuerzas no puedes hacer frente a Satanás. Porque Satanás utiliza algo que está en ti y que te vence, que es la carne, la debilidad del pecado. Entonces, ¿cómo podemos vencer eso? En el orden que Dios estableció. Sométete a Dios y entonces podrás resistir al diablo. Ese es el gran problema de muchos cristianos, que atacan atacan el efecto en lugar de la causa. Ese es el problema, que tratamos de luchar aquí y así no se vence. Se vence haciendo lo que Dios dice, tomando sus armas, sometiéndonos a Dios. Acercaos a Dios, dice el versículo 8,
y Él se acercará a vosotros. ¿Notas ese principio de respeto que Dios estableció y que Él cumple siempre? Él no te obligará, Él no te arrastrará a la fuerza. Él te espera. Él trata contigo con paciencia. Él viene una y otra vez. No tendría por qué hacerlo, porque Él es el Creador, nosotros solo somos sus criaturas. Pero Él quiso crearnos a su imagen, a su semejanza. Él quiso que fuésemos rescatados del pecado y de la muerte a través del sacrificio de Jesús. Él ha querido nombrarnos ahora como hijos. Así que Él está ahí haciendo todo lo que hace, porque Él lo decidió, y esperándonos. Acercaos a Dios. ¿Te gusta más la palabra acercarte que someterte? Someteos pues a Dios. Pero en el versículo 8 dice, acercaos a Dios. ¿Cuál te gusta más? ¿Qué expresión te gusta más? ¿Someterte a Dios o acercarte a Dios? Deberíamos decir, pues las dos me gustan. Porque en este caso, conociendo a Dios, yo sé que si me someto a Él, jamás seré abusado, jamás se va a aprovechar de mí. Yo no tengo nada que darle a Dios que Él pueda aprovechar de mí. Lo que Él hace va todo en esa dirección, bendecirme. Juan está de acuerdo conmigo, las dos dice. Pero el lenguaje nos ilustra esa relación. Y cuando dice acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. ¡Wow! Piénsalo un momento. Imagínate un salón lleno de gente. Ahí hay una persona a la que tú admiras de una forma u otra. Puede ser un hermano con liderazgo, un hermano amado, un reconocido, un ministerio muy reconocido, y hay un salón lleno de gente, y a ti te haría ilusión saludarlo, poderle estrechar su mano, darle un abrazo. Pero hay mucha gente y todos quieren saludarlo, todos lo quieren estar ahí saludando, ¿no? Pero tú te acercas un poco y él de pronto te ve. Y en un instante él deja allí a las personas que había y viene hacia donde estás tú y se acerca a ti. Y te ve y te abraza, hermano, y te saluda. Ahora imagínate que ahí esa persona es el Señor. Es un salón muy grande, porque imagínate todos los hijos de Dios que hay, ¿no? Todos los creyentes. Pero Dios juega con ventaja, Él es omnipresente. Nos puede atender a todos los miles o los millones de hermanos que a la vez necesitamos su atención. Tú te acercas a Dios, pero Él no está quieto esperando que tú llegues hasta donde Él está. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esta frase dice mucho del carácter de nuestro Dios. Él no está en su trono allí sentado esperando que tú llegues hasta la base de su trono. Nuestro Dios es esa persona que ve que tú hiciste el gesto de acercarte hacia Él y Él empieza a acercarse hacia ti. Ese es nuestro Dios. Es un Dios que de pronto dice, ya no os llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os voy a llamar amigos, porque todas las cosas de mi Padre os las he dado a conocer. Nos ha hecho partícipes de su casa, de su reino, de todo lo que representa ser hijo, porque somos hijos. Acercaos a Dios, acercaos, Él se acercará a vosotros. Bueno, es algo, como os decía, muy significativo, que habla del carácter de nuestro Dios, de lo que Dios hace, de lo que Él quiere provocar en nuestra vida, de cómo Él quiere que le conozcamos. Podríamos pensar en un Dios muy lejano,
un Dios muy atareado, tiene muchos problemas. Dios siempre está ocupado, imagínate, ¿no? Ser el Señor del universo, pues ¡buah!, debe dar muchísimo trabajo, ¿verdad que sí? Pero no, Él quiere que le veamos como alguien muy cercano, que nos ama, que se preocupa por nosotros, que está siempre dispuesto a demostrarnos que tu causa es la más importante en ese instante. Estaba diciendo Nancy, si en el idioma original las dos palabras tienen el mismo significado. Bueno, pues creo que sí, a lo que te refieres. Las palabras, mira, te lo voy a mirar. Cuando dice ahí en el griego, acercaos, esa es la palabra engizo. Engizo significa acercarse, estar cerca de, es llegar hasta, eso es lo que significa, acercaos a Dios, o sea, venid hacia el Señor, acercaos a Él. Y cuando dice Él se acercará a vosotros, supongo que esa es la pregunta, que Nancy, si la entiendo, pues sí es la misma palabra, engizo, es la misma. O sea, acercaos a Dios, poneos en marcha, caminar hacia, aproximarse. Y es la misma palabra que se refiere a Dios, y Él se acercará. Él camina hacia nosotros, Él se aproxima hacia nosotros. Y como os decía, esto dice muchísimo, muchísimo. Entre someterse y acercarse. No, son palabras distintas. Sí, en ese caso son dos palabras diferentes. Y cada una tiene su propia enseñanza, no se contradicen. La palabra someterse en el griego es hupotasso, que significa tener una actitud sumisa, estar bajo la autoridad, lo que se podría traducir como un subordinado. No tiene que ver con la palabra esclavo, que también se utiliza en nuestra relación con Dios, solo que entendemos que en este caso la esclavitud es una decisión voluntaria por amor, o sea, no es que nos fuerzan y nos obligan a ser esclavos, sino todo lo contrario. Someterse es hupotasso, que significa bajo una actitud reflexiva estar dispuesto a obedecer, a someterme, a ser un subordinado, y la palabra acercarse, en este caso, fíjate que tiene que ver, la misma palabra es la que dice acercaos a Dios y es la misma la que dice que Dios se acercará a vosotros. Ese es nuestro Dios. A Él no se le caen los anillos, ¿entiende esta expresión? No se le caen los anillos para venir a mi casa, a acercarse hasta mí, a visitarme. El salmista decía, ¿quién soy yo para que Dios me visite, para que Él tenga memoria de nosotros, ¿no? Bueno, pues debemos ser muy importantes para Él, porque fíjate todo lo que hace por nosotros. Cuando Cristo fue tentado al inicio de su ministerio, eso ocurre allí en Mateo capítulo 4, allí tenemos el relato, Cristo también tuvo que resistir al diablo. Él era hombre, tomó la condición de hombre. Jesús se hizo hombre, vino en esa condición y como hombre se volvió vulnerable a los ataques del diablo. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, así que Satanás no tiene nada que hacer contra Dios. Pero cuando Cristo viene, se despoja de su gloria y de su honra. Esa es la expresión bíblica. Se despoja como el que se quita un vestido. Así que Cristo viene sin su parte divina. Viene como hombre. ¿De dónde salen pues los milagros, el conocer los pensamientos, la autoridad que Él tiene? Bueno, porque Dios está con Él. Él viene como hombre, pero Dios está en Él. En el bautismo de Juan dice que se vio como el Espíritu Santo bajaba como una paloma y reposaba sobre Cristo, pero en su persona Cristo viene como hombre.
viene como ser humano, porque si no, no puede morir en la cruz, claro. Y entonces Satanás va a aprovechar esta circunstancia. Ahora Cristo puede ser tentado porque viene como hombre. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11, cuando ahí Jesús está ayunando, hasta 40 días estuvo de ayuno, se tomó un tiempo para orar, para preparar su espíritu, para estar a solas con el Señor. Va a empezar su ministerio público, a continuación inmediatamente va a escoger a los 12 apóstoles, o sea, es un momento muy especial que Cristo se toma para prepararse. Y en ese momento, fíjate que Satanás está, y Satanás viene a tentarle. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Bueno, yo tengo hambre cuando me paso ya medio día sin comer. Imagínate 40 días y 40 noches, ¿no? Sin duda el Espíritu le sostuvo, claro. Y vino a él el tentador y le dijo, primera tentación, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es una tentación, porque él está ahí voluntariamente y está conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú te sometes a Dios, te sometes. Y aquí la tentación es, bueno, aprovecha tu poder, convierte las piedras en pan, saca partido propio, no estés pensando tanto en los demás, piensa en ti mismo. Te van a traicionar. Esos hombres a los que vas a escoger mañana, un día te negarán. Piensa un poco en ti, haz que esas piedras se conviertan en pan. Bueno, la tentación aquí está muy resumida en pocas palabras. La escena seguramente fue mucho más compleja. Pero ¿cómo se defendió Jesús? Y Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Te das cuenta? Es Jesucristo. Sabe cosas que nosotros ignoramos referente a Satanás. Jesús le podía haber dicho, yo qué sé, qué cosas, un montón de cosas a Satanás. Pero Jesús se defiende, ¿cómo? Usando la espada. Jesús toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, se defiende y le ataca a Satanás. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda tentación, Satanás le lleva a la santa ciudad, le pone en el pináculo del templo, el punto más alto de toda la ciudad, y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y fíjate la sutileza del diablo, su astucia, porque escrito está, y le cita un salmo, el Salmo 91. Escrito está, le dice Satanás. Satanás se sabe la Biblia de memoria. Escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Segunda vez, ¿cómo se defiende Cristo? Usando la palabra. Pero Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Estás tratando de tentarme? ¿Es que has olvidado que soy tu Dios, tu Señor? Pero lo dice fundamentándose en la Escritura. En estos dos casos y en el tercero, Jesús cita Deuteronomio. Y lo hace contextualmente, no como Satanás fuera de contexto, manipulando la Escritura. Ese es el gran problema en muchas iglesias, que la Biblia se utiliza como una excusa para sacar partido y beneficio y ventaja como cada uno quiere. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sabes una debilidad que Jesús tenía en la carne? Era cada vez que pensaba en lo que le esperaba en la cruz. Lo sabemos porque en el Evangelio se nos cuenta cómo fue la última noche de Jesús. Y allí dice que estuvo en agonía. Dice que sudaba sangre, sus capilares se rompían de tanta presión que tenía y se mezclaban con las gotas de sudor y caían, dice, como grandes gotas de sangre al suelo. Fueron momentos, no nos lo podemos imaginar.
Y recuerda, no solo era pensar todo lo que él iba a sufrir físicamente, que, cuidado, la tortura a la que Cristo fue sometido, esta película que hizo Mel Gibson, de La Pasión, es la versión que más se asemeja, es más fiel a lo que posiblemente fue la flagelación de Cristo. Es más, algunos expertos dicen que en algunas partes de la película seguramente se quedaron un poco cortos. Claro, por el pudor, por el respeto, porque es que, según los relatos bíblicos, cuando se lee exactamente, se puede deducir en muchas de esas partes que a Jesús lo desnudaron por completo. Claro, en la película se busca ese punto de pudor, de respeto, ¿no? Pero también hay algunos textos que sugieren que le golpeaban en sus partes nobles. O sea, es que la tortura física a la que Jesús fue sometido con esos flagellum, esos látigos romanos de tres lazos en las puntas con trozos de metal afilados o huesos afilados que golpeaban la carne y hacían arrancar pedazos de carne y hasta trozos de hueso. Es que no nos podemos imaginar la tortura física, pero es que eso quedaba empañado por la tortura que iba a caer sobre él cuando en un instante cargase sobre su cuerpo de hombre, sobre su espíritu, el pecado de toda una humanidad. Ahí sí que nos desborda, no podemos comprender, porque yo sé todo lo que yo puedo haber sufrido por el pecado. Y yo puedo contemplar el mundo y veo cuánto sufrimiento causa el pecado. Y pensar que todo ese sufrimiento de todas las generaciones que han pasado por este mundo, todo ese sufrimiento cayó sobre Cristo en la cruz. Bueno, por eso su corazón se rompió y el soldado al traspasar su costado salió sangre y agua. Según los médicos, es que el corazón literalmente reventó, había suero dentro, no era solo sangre. Esas cosas suceden cuando un corazón es sometido a un estrés inhumano. Y todo lo hizo por amor a nosotros. Bueno, pues en este momento, ¿sabes lo que está haciendo Satanás? Le está diciendo, no es necesario que vayas a la cruz. ¿Viniste para redimir el mundo? Bueno, yo te lo ofrezco. El hombre en el Edén me delegó la autoridad a mí. Mira, le mostró los reinos del mundo y toda su gloria y le dijo, todo esto, míralo, contémplalo, todo esto te lo doy si tú me adoras, si te postras y me adoras. ¡Wow, Satanás! Pff. Bueno, ahí nos habla mucho de su carácter, de su ambición. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Tercera vez, Cristo se defiende citando la Escritura, tomando la espada del Espíritu y usando la espada del Espíritu. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces Satanás le dejó. Se cumple lo que hemos leído en Santiago. Someteos a Dios. El propio Cristo hizo eso, se sometió a Dios. Resistid al diablo, Él resistió al diablo. ¿Y qué hizo el diablo? Huyó y huirá de vosotros. Siempre Cristo nos dio ejemplo en todo. Él lo hizo primero para que nosotros podamos seguir sus pisadas. El Señor, nuestro Señor, lo podemos decir así con la boca llena, nuestro Señor nos ha amado tanto. Todo lo hizo por ti y por mí, todo lo hizo por nosotros. Sabes que aquí en estos 40 días Él ya conocía tu nombre, ya sabía que miles de años después tú ya estarías ahí. Su omnisciencia le capacita para saber todo eso. Mira, en este texto aprendemos muchas cosas, pero una de ellas es qué importante es tener la palabra de Dios metida dentro. Porque a veces no te va a dar tiempo a buscar dónde dejé la espada, por ahí. No, la tienes que tener ya en tu mano, en tu mente, en tu corazón, la tienes que tener dentro de ti. Siempre tenemos que estar llenos de la palabra, memorizarla, apropiarnos de ella, para poder usarla cuando llegan esos momentos en los que tenemos que hacerle frente
al enemigo. Queridos, se nos ha hecho la hora, así que lo vamos a tener que dejar por hoy. Nos vamos a despedir ya. Todavía vamos a tener que hacer un día más un estudio sobre este tema del enemigo, porque hoy os decía que quería llegar a esa parte positiva, pero no nos dio tiempo. Lo vamos a hacer el próximo día. Vamos a hablar el próximo estudio, hablaremos de la provisión divina, lo que Él ha preparado para que nosotros podamos tener liberación y libertad. Y también vamos a ver exactamente, aunque hemos estado refiriéndolas, pero vamos a puntualizar esas instrucciones bíblicas que tenemos ahí para saber cómo hacer frente al enemigo y cómo seguir peleando esta batalla que nos ocupa. Pero por hoy ya está, tenemos que dejarlo aquí. Mañana será martes, así que como todos los martes, pues estaremos en nuestro local de reuniones. Todos los que estáis por aquí cerquita os podéis venir. Y a las 7:30 estaremos ahí juntos alabando un ratito a Dios. Y a las 8 en punto, para los que no hayáis podido venir, pues lo retransmitiremos otra vez por estos medios, el estudio bíblico que mañana nos toca Hechos de los Apóstoles. Así que hermanos, un abrazo muy fuerte, lo digo de verdad, sinceramente. Ya sois tan especiales para mí, sois parte mía, somos un mismo cuerpo, que realmente cada día ya tengo ganas de sentarme aquí, encender y poder ver que estáis bien, que estáis ahí animados y seguimos hacia adelante. Es una carrera que hemos decidido correr juntos en estos términos, así que si Dios nos lo permite, mañana un poquito más. Hasta mañana, que Dios os cuide, os bendiga.